Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo y vamos a continuar con estas pequeñas cápsulas informativas sobre el cerebro. Ahora empezando con todo un proceso relativamente nuevo que nunca hemos tocado aquí, que es, la vez pasada hablamos un poquito de las células que conforman nuestro encéfalo y decíamos que podíamos dividirlas básicamente en dos: las neuronas y las no neuronas. Dentro de las no neuronas, después hablaremos un poquito más de eso, pero ahorita me voy a enfocar en las neuronas, que son la célula funcional básica y principal de todo el sistema nervioso, tanto central, incluyendo encéfalo y médula, como los nervios periféricos. Y aquí voy a comenzar diciendo que toda la ciencia, desde que el hombre existe como tal y que evolucionó de alguna otra especie, o mismas especies, pero evolucionamos esencialmente a tener un lenguaje y una capacidad de conocer y buscar más conocimiento, lo cual es increíble que nuestro cerebro nos dé placer al conocer. Y ese conocimiento depende siempre de nuestras herramientas y técnicas que tenemos para obtener ese conocimiento. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito del inicio de la microscopía, el microscopio, que comenzó ya por el siglo XVI, pegándole al XVII, con los holandeses, especialmente Devels, con Cornelius, que fue el primero que hizo un microscopio, y que después, unos cuantos años después, una década después, 15 años después, Galileo se enteró de esto, que estaban haciendo telescopios y microscopios los holandeses, y decidió él hacer sus propios microscopios y telescopios. Y justo aquí se vuelve a unir, como decíamos desde el principio y hemos platicado la parte histórica, cómo la ciencia astronómica, los físicos que siempre se han interesado en conocer las estrellas, los movimientos de los cuerpos estelares, tiene una clara correlación y van paralelamente con el universo que queremos descubrir dentro de nosotros mismos. El microscopio, un siglo después de que realmente se comenzó a utilizar, a otro italiano se le ocurrió utilizarlo para ver tejido vivo, tejido de seres vivos, para que así comenzara, digamos, la microbiología, por lo menos nada más descriptiva. Pero esto nos llevará 2 siglos después a que se empezara a utilizar para ver y describir todos nuestros tejidos y nuestros órganos. Y el primero que empezó a hacer esto de manera, digamos, sistemática y constante fue un tipo que se llamó Golgi. Golgi era otro italiano que junto con otros alemanes, especialmente Van Gerlech, fueron los primeros que empezaron a describir neuronas, tal cual las células que estaban dentro de los cerebros de diferentes animales, y empezaban a pintarlas. Entonces, hoy vamos a enfocarnos específicamente en Golgi, que es muy importante, en Purkinje. Purkinje fue otro checo que también hizo grandes investigaciones y dibujos y descripciones de diferentes neuronas, que tienen una neurona con su nombre, la célula como tal de Purkinje, en el cerebelo. Y después tenemos otros muchos, pasando por Martinotti, que fue un alumno de Golgi, que también tiene su nombre de sus neuronas en el cerebro. Pero después llegaremos, lo que quiero llegar es al padre de la neurohistología, que además de describir de manera increíblemente certera y detallada el cómo está organizada toda la corteza cerebral, y ahorita explicaré qué es la corteza cerebral, fue un español que se llamó Santiago Ramón y Cajal. Entonces, este es un libro de su compendio, de todas las obras que publicó, con muchas anotaciones, con uno de sus alumnos de alumnos, Felipe, y nada más para que tengan una idea, lo que empezó a hacer él alrededor de 1890, Golgi empezó por ahí al final de los 30s y 40s y 60s, justo con Purkinje y Schwann y otros tantos, pero utilizaban un tinte distinto, y volvemos ahí a las técnicas y tecnologías y cómo nos permiten avanzar en cosas tan simples como antes se utilizaba una cosa que se llama el carmín rojo para teñir los tejidos que poníamos en el microscopio, y Golgi inventó su propia tinción que le permitía ver con mucha mayor claridad muchos tipos de células, incluyendo las neuronales. Este es uno de los primeros dibujos por Santiago Ramón y Cajal sobre cómo está organizada la corteza cerebral. Y ahora sí empezamos con la corteza cerebral. La corteza cerebral es básicamente una tela, pueden imaginárselo como tal cual, una hoja, que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor
y que está doblada, hecha bola dentro de nuestro cráneo, para que quepa. Así como hablábamos la vez pasada, que si estuviera así, sería imposible como tal comunicarnos y hablarnos, porque tendríamos 2 metros con un cerebro plano y cuadrado. Entonces se hace bola y por eso tiene surcos, está doblado, esas circunvoluciones, que desde el comienzo que el ser humano entendió que el cerebro tenía algo que ver con el comportamiento, hemos intentado mapearlo. Y ese es como el segundo tema de esta cápsula. El querer mapear el cerebro con relación al funcionamiento, es decir, qué partes del cerebro hacen qué habilidades nos dan qué partes del cerebro. Hemos hablado de esto ya históricamente en las últimas cápsulas pasadas, pero voy a enfocarme especialmente en Gall. Decíamos que Joseph Gall fue el primero que hizo, o por lo menos sintetizó en una teoría muy básica sobre una cosa que él llamó craneoscopía. Y la craneoscopía era simple y sencillamente a través de la forma y de la forma del cráneo, esas pequeñas bolitas y hundiciones y promisiones de la frente o hacia atrás. Él empezó a sacar conclusiones de que esa forma del cráneo decía algo sobre la forma del cerebro y por lo tanto sobre quiénes somos y cómo nos comportamos, etc. Después esto se movió con su alumno Spinsheim, si no recuerdo, o Spunsheim, que después lo cambió el nombre a frenología, que decíamos que significa tal cual, es un sinónimo de psicología. Frenos es alma o espíritu en griego, mientras psico o psique es exactamente el mismo concepto, pero en latín. Entonces, esto cambió, se quitó, desapareció por completo porque hubo mucha gente que estaba en contra, por obvias y evidentes razones, pero abrió una puerta de discusión sobre si se podía o no mapear, hacer una cartografía de nuestro cerebro y que estuviera relacionado con nuestro comportamiento y con nuestras habilidades, desde cosas tan simples como sentir y movernos, como cosas tan complicadas como nuestras habilidades matemáticas o lingüísticas, de poder predecir, de control de impulsos, cosas de comportamiento social, etc. Y ahí llegaremos, porque justo la histología y este concepto de querer darle un orden al cerebro desde el punto de vista anatómico y funcional, es decir, lugares y cómo se relacionan estos lugares entre sí, fue lo que empezó a hacer también Brodmann. Brodmann fue un gran anatomista que después tuvo 2 alumnos que eran pareja, los Voigts, eran alemanes también, y continuaron el trabajo de hacer una cartografía de la corteza cerebral, de esa pequeña telita de 3 milímetros que está organizada en 6 niveles diferentes, o en 6 etapas, en 6 capas como tal, que aquí podemos ver de manera más simple y más estructurada con una computadora, y que tienen diferentes tipos de neuronas. No voy a hablar de los diferentes tipos de neuronas, pero voy a mencionar básicamente los 2 subtipos grandes que hay. Se puede subdividir las neuronas de muchas maneras, desde su forma, desde su tamaño, y también sobre sus características, desde la membrana, en cómo se activan, en qué químicos se utilizan, en qué transportadores tienen adentro de la neurona, en fin, se puede hacer muchas subdivisiones, pero hay básicamente dos tipos importantes en la corteza solamente. Y en la corteza hay aproximadamente unas 30.000 millones de neuronas de las 100.000 millones que tenemos en todo el encéfalo. Es decir, una tercera parte está en esta pequeña capita de 3 milímetros hecha bola dentro del cráneo. Están ahí un 30% de todas las neuronas que tenemos. Y básicamente están organizadas en 6 capas distintas. Lo que hacía Brodmann, después de que Cajal pudo claramente dibujarlo, que aparte le gustaba dibujar, tiene libros y libros de esto, o sea, son miles y miles de dibujos. Aquel que quiera, creo que van a ver un tour de sus dibujos por Estados Unidos, y esperemos que a alguien se le ocurra traerlo a México. No va a ser yo. Pero la idea es que la corteza, Brodmann lo que empezó a hacer fue empezar a dividir en pequeñas parcelas, en pequeños pedacitos, de acuerdo a las características de la organización de los diferentes tipos de neuronas, que decíamos que hay 2 tipos: las principales o piramidales, que son las grandotas, que tienen un núcleo grandote, y que son el 85% de las neuronas que existen en la corteza. Y después tenemos las neuronas interpiramidales o interneuronales. El nombre adecuado sería interpiramidal. Que están entre las neuronas piramidales, que son la gran mayoría. Estas pequeñas neuronas que están entre las grandotas piramidales, que son las principales y que son excitatorias, es decir,
hacen que la siguiente neurona con la que están ligadas se excite más, mientras que las interneuronales o interpiramidales son inhibitorias. Y aunque son solamente el 13 a 15% de todas las neuronas de la corteza, son realmente la esencia que le permite darle un ritmo y un orden a la actividad de las piramidales, que finalmente son las que se conectan con diferentes partes como tal de la corteza, que es lo que en la siguiente cápsula hablaremos, cómo estos ramilletes como tal de neuronas piramidales se van organizando en la corteza. Entonces decíamos que Brodmann hizo esa separación, y después hablaremos de las nuevas separaciones que se han hecho en el último siglo, junto con otras mucha gente que comenzó antes. Es imposible nombrar a todo el mundo que estuvo involucrado en esto, entonces nos tenemos que ir con los más importantes. Entonces, esto es como está organizada nuestra corteza cerebral, lo que nos hace pensar, movernos, sentir, hablar y relacionarnos con los demás. En la siguiente cápsula hablaremos de cómo estas diferentes partes de la corteza se van uniendo y van creando circuitos, que eso es lo que más importa en todo esto, y que fue algo que Cajal, desde que veía a él con los tintes de Golgi en el microscopio, se daba cuenta que la idea que teníamos anteriormente de una red, de un enjambre ahí de cosas en el cerebro, no era tal cual como se pensaba, y las neuronas no están pegadas unas con otras, que están pequeñamente, ligeramente separadas, en un espacio que ahora llamamos un espacio intersináptico, y que ahí es donde se regula y se echan y se absorben todos los químicos que después producen ese impulso eléctrico, y así es como se comunican las neuronas. También hay neuronas que son meramente eléctricas, ya después hablaremos de eso si nos da tiempo en algún momento, pero aquí lo importante es que ese proceso comenzó hace un poco más de un siglo, el poder organizar el cerebro y después empezar a ver cómo se conectan, cómo hacen circuitos y redes que nos permiten funcionar como seres humanos. Esto fue Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo, nos vemos hasta el siguiente jueves.